Buenas noches a todos. Esto es Introducción al Derecho correspondiente a primer año del turno nocturno del CEPEN 31. Bien, vamos a empezar. Nuestra materia tiene que ver con el estudio del derecho, una aproximación con respecto a este campo del conocimiento. Bien, empecemos con el concepto más básico de derecho. Este dice que es el conjunto de normas escritas y vigentes creadas por el Estado para regir la conducta de las personas en sociedad. Bien, ¿qué significa que es un conjunto de normas? Estos son leyes, reglamentos, la Constitución y cualquier otra norma que pone en vigencia el Estado para que las personas puedan convivir armoniosamente. ¿Qué significa que son escritas y vigentes? Nuestro sistema legal establece que todas las leyes tienen un procedimiento para ser puesta en vigencia. ¿Y qué significa que está vigente? Que su existencia tiene, el Estado puede exigir su cumplimiento, es decir, está estando presente en la rigiendo o cumpliendo los fines para los cuales fue puesto en vigencia. Y creada por el Estado, específicamente el único órgano que está facultado para emitir una ley es el Poder Legislativo. Solo en los estados de excepción puede hacerlo el Poder Ejecutivo. Un ejemplo es este decreto de necesidad y urgencia que establece el aislamiento social. Bien, ¿y qué es regir? Regir es establecer límites a la conducta de las personas. Si no existieran esos límites, la sociedad sería un caos. Empecemos con la clasificación del derecho. La primera clasificación establece, por un lado, el derecho objetivo y por el otro lado, el derecho subjetivo. El derecho subjetivo está visto como las facultades o las atribuciones que le asigna el derecho a una persona. Un ejemplo, transitar libremente por los caminos del país, o de estudiar, aprender, trabajar, enseñar. Bien, estos son derechos subjetivos que son inherentes a la persona. Por otra parte, tenemos los derechos objetivos, que son las reglas de carácter general destinadas a regir la conducta de los individuos. Y en principio el derecho objetivo es este campo disciplinar que estamos estudiando. Bien, las fuentes del derecho es donde se recurre para aplicar la ley o el derecho. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Ley no es lo mismo que derecho. La ley está dentro del derecho. El derecho es más amplio y abarca un conjunto de muchas más normas y reglamentos. Bien. Ahora, en este punto, la ley es una fuente del derecho. Dijimos que las fuentes son donde el que tiene que aplicar el derecho va a buscarlo. Bien, ¿quiénes son esos que van a aplicar la ley? Los abogados, los escribanos, los jueces o los ciudadanos en general que necesitan de alguna manera exigir el cumplimiento
de alguna parte del derecho. Bien, ¿dónde se recurre? A las fuentes del derecho. Estas son 4. En primer lugar está la ley. La ley en este caso dice que son las normas que dicta el poder legislativo de un Estado destinado a regir la conducta de los individuos en la sociedad. Bien, en este caso la ley comparte parte del concepto de derecho, porque la ley es la fuente principal del derecho. Bien, la ley tiene 4 características, además, que es la obligatoriedad, es coercitiva, no es retroactiva y es permanente. Bien, explico estas 4 características de la ley. Obligatoria, porque el individuo no puede dejar de cumplirla. Pues, ¿por qué es coercitiva? Porque si el individuo dejara de cumplir, el Estado puede aplicar la fuerza para obligarlo a cumplir. ¿Qué significa que no sea retroactiva? La ley, cuando se promulga, son para casos hipotéticos que sucederán en el futuro. Bien, entonces la ley no rige para atrás, rige para el futuro. ¿Qué significa permanente? Que cuando se promulga una ley se supone que es para que tenga vigencia en todo el futuro. Bien, hasta que otra ley la reemplace o sea derogada. Bien, sigamos con las fuentes del derecho. La que sigue es la jurisprudencia, un poquito menos importantes que la ley. La jurisprudencia se define como el conjunto de fallos o sentencias dictados por los jueces de todas las instancias y fueros que contribuyen o que constituyen antecedentes. ¿Qué significa? Que cada vez que un juez emite una sentencia y esa sentencia soluciona un problema jurídico, eso sienta precedente. Básicamente eso es la jurisprudencia a la cual recurren los operadores del derecho cuando necesitan una solución jurídica. Cuando hablo de jurídico, lo jurídico es equivalente a derecho. Bien. La tercera fuente en este desarrollo es los usos y costumbres. Esto se define como los actos realizados en forma habitual y reiterada que generan en la gente una cierta conciencia de obligatoriedad. Bien, esto está en tercer lugar por el orden de importancia, es decir, si un problema jurídico no tiene solución en la ley, no se ha encontrado antecedentes de solución en la jurisprudencia, se recurre al modo de actuar de los particulares. Si ese modo de actuar de los particulares no se contrapone con la moral, las buenas prácticas, la buena fe y una ética acorde, se aplica esa solución encontradas en los usos y costumbres. Y por último, la doctrina se define como los tratados escritos por los estudiosos del derecho. Es decir, está conformada por las opiniones de los científicos sociales que desarrollan estudios o investigaciones que tienen que ver con el derecho. Derecho positivo argentino. Bien, el derecho positivo se define como el derecho escrito creado por el Poder Legislativo para regir la conducta de las personas en sociedad.
Es decir, el derecho vigente y escrito es el derecho positivo. Bien, esto lo pone en confrontación con el derecho natural, que es un derecho que no está escrito, es una entidad abstracta, digamos, que no está plasmada en ningún lado. Bien, el derecho positivo argentino tiene un orden de prelación o un orden de jerarquía, es decir, cuál es la ley más importante o las normas más importantes y cuáles son las menos importantes, no por la negación de su cumplimiento, sino por su alcance. Bien, la norma suprema que está en el primer puesto es la Constitución Nacional. No existe ninguna regla que esté por arriba de la Constitución. Le siguen los pactos internacionales, estos pactos internacionales que están reconocidos por la Constitución en su artículo 75, inciso 22. Esos son a los que se refiere cuando dice que los pactos internacionales están por arriba de la ley. En tercer lugar tenemos las leyes nacionales o de fondo, después que es el conjunto más abundante de normativa, los constituyen las leyes nacionales. Bien, le siguen los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, cuando el Poder Legislativo emite una ley, el Poder Ejecutivo, para ponerla en vigencia, establece los procedimientos y a partir de allí decreta los contenidos y alcances y la reglamentación de cómo se debe aplicar y entender esa ley. Eso lo hace el Poder Ejecutivo Nacional. Bien, como nosotros vivimos en un estado, la quinta, nosotros vivimos en un estado de tipo federal, cada provincia también tiene su propia legislación. Por lo tanto, en el quinto lugar tenemos a las leyes provinciales. En el sexto lugar tenemos los decretos de los poderes ejecutivos provinciales, que funcionan de la misma manera que los decretos nacionales, es decir, el poder legislativo provincial emite o promulga una ley y el poder ejecutivo establece su modo de aplicación y la pone en vigencia y establece su modo de aplicación. En la jerga o en el vocabulario jurídico se dice que el Poder Ejecutivo ha reglamentado la aplicación de una ley. Bien, en séptimo lugar tenemos las cartas orgánicas municipales, que son como pequeña constitución de cómo se arma la estructura municipal. Y por último, las ordenanzas municipales, las ramas del derecho. Las primeras dos ramas son derecho nacional o interno y derecho internacional. El derecho interno, esto tiene que ver con las fronteras geográficas del país. Las que están vigentes dentro de las fronteras del país son normas internas. Las normas que están vigentes fuera de las fronteras del país son normas internacionales. Bien, el derecho interno es todo el que conocemos, derecho positivo argentino, la Constitución, las leyes. El derecho internacional tiene sus propias reglas, cada país la va adoptando y es su modo de relacionarse con los estados entre sí y de los estados en particular o con los particulares y
de particular y particular entre los distintos estados. Bien, el derecho interno se clasifica en derecho público y derecho privado. Vamos con el derecho público. El derecho público contiene las reglas o las leyes que tienen que ver con la organización del Estado y con las relaciones del Estado con los particulares. Cuando digo los particulares, digo las personas que conviven en ese Estado. Ergo, el ciudadano particular. Bien, una salvedad que tenemos que tener siempre en claro es que en el derecho público el Estado es parte y el Estado actúa como un órgano que está por sobre el ciudadano. Bien, dentro del derecho público vamos a nombrar 4 ejemplos, hay más. Derecho constitucional, que tiene que ver con todo lo que sean los antecedentes y la estructura de la Constitución. Y la Constitución establece cómo está armado el Estado y las garantías y los derechos individuales de su población. Segundo, el derecho administrativo contiene las normas sobre la actuación del gobierno y de la administración pública. Esto establece límites al accionar de los funcionarios y empleados públicos. Dijimos que cuando decimos público nos referimos al Estado. Entonces, el derecho administrativo establece los reglamentos de cómo debe actuar el empleado y el funcionario público. El derecho penal establece los delitos y qué penas se aplica en la tipificación de cada uno de esos delitos. La tipificación es decir, qué tipo de delito es y cuál es la pena que se corresponde. En el cuarto lugar tenemos el derecho procesal, que contiene las normas de cómo llevar adelante un juicio, las pruebas, los plazos, los juzgados intervinientes y todo lo que tengan que ver con el accionar dentro de la justicia. El derecho privado, por su parte, son las normas que regulan las relaciones entre las personas que tienen condiciones de igualdad. El principio fundamental es el ejercicio de la libertad y la autonomía de las voluntades. Entonces, en el derecho privado tenemos 2 particulares en igualdades de condiciones. En el derecho público teníamos un Estado que está por arriba del particular. Esta es la diferencia fundamental. Bien, vamos a nombrar 3 ejemplos de derecho privado. El primero es el derecho civil. El derecho civil establece las relaciones de los individuos en la sociedad, que tienen que ver con las personas, las familias, sucesiones y contratos en general. El derecho comercial es el segundo, tiene que ver con las normas sobre la validez y las actividades comerciales en la sociedad, como así también las empresas y las sociedades comerciales. Y en el tercer ejemplo tenemos el derecho del trabajo y de la seguridad social, que contiene las normas sobre la actividad laboral y sindical y hasta acá es esta es una breve introducción. Hasta acá es la unidad 1. No se olviden de poner un like en el video. Gracias, buenas noches.